Hemos llegado ya al momento que nos prepara en este último domingo previo a la Natividad, con este domingo en el que el tema central será la participación de la Santísima Virgen y José en el proyecto de Dios, es decir, tanto en su encarnación como previo a su nacimiento. Estamos ya en la preparación directa ya de la Navidad. Nos acercamos así a este texto dominical, pensando ya en lo que estamos celebrando al Hijo de la Virgen María, según el Evangelio tendrá un doble nombre. El usado por sus contemporáneos es el nombre Jesús, quien libera de los pecados, o Yahvé salva, y aquel que le atribuye el evangelista Mateo, que es el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este evangelio en particular tiene esta finalidad a lo largo de sus 28 capítulos, ir mostrándonos la presencia o la continuidad, podría afirmarse, desde la revelación del nombre divino, Dios con nosotros, cómo se encarna en la persona de Cristo. Por eso comienza el Evangelio indicando de que es el Dios con nosotros. Y termina así el Evangelio diciendo allá en el capítulo 28, versículos 19 al 20. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Así que la primera parte que encontraremos en la expresión de Juan, verá la palabra que se hizo carne. Eso está en Juan 1:14. El término carne no indica solamente la corporeidad, sino todo el ser humano entendido en su dimensión de debilidad, fragilidad, de limitaciones que se derivan del hecho de ser criatura. En María, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, no está solamente revestido de músculos, sino que ha tomado plenamente nuestra condición humana. Ha probado nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras pasiones. Ha experimentado las alegrías de los afectos y también la desilusión de las traiciones. Ha compartido nuestras ansiedades, nuestros dolores y humillaciones, nuestra ignorancia, nuestra satisfacción de aprender y también nuestro miedo frente a la muerte. No se ha unido solamente a un cuerpo verdadero, sino que se ha hecho realmente hombre, en todo como nosotros, menos en el pecado, como lo dirá la carta a los Hebreos. Por eso Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Escuchemos ya el Evangelio que nos va a introducir en esta experiencia. Estamos en el capítulo 1, versículos 18 al 24 del Evangelio según San Mateo. Dice el texto: el nacimiento de Jesucristo sucedió así. Su madre, María, estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, pensó abandonarla en secreto. Ya lo tenía decidido. Cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está embarazada, dará a luz un hijo
que se llamará Emmanuel, que significa pues Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María, su esposa. Así que el Evangelio comienza diciendo que el nacimiento de Jesús, el Mesías, sucedió así. De esta forma comienza el Evangelio de hoy. Sin embargo, en vez de hablar del nacimiento, lo hace del anuncio a José, de la maternidad virginal de su esposa. Son esos dos temas. Lucas, a diferencia pues del evangelista Mateo, narra el anuncio del arcángel Gabriel a María y alude solo pues marginalmente a José. La tentación de fundir los dos relatos como si fueran reportajes de dos periodistas es grande pero muy peligrosa. De hacerlo nos pondríamos inevitablemente frente a interrogantes a los que sería no solo difícil, sino casi imposible de dar una respuesta, como veremos después. Ciertamente, tanto Lucas como Mateo pues hacen referencia a los hechos reales, aunque nos resulte difícil captarlo pues en sus detalles. Sin embargo, no escriben páginas pues de crónicas, sino que hacen teología. Presentan a Jesús tal y como las comunidades cristianas de finales del siglo I han llegado a conocerlo a la luz del Espíritu después de la experiencia de Pascua. Veremos a continuación pues, cómo Mateo estructura su historia y qué mensaje quiere darnos. Bien, en tiempos de Jesús, pues el matrimonio fundamentalmente tenía dos etapas. La primera consistía en el contrato estipulado entre los dos esposos delante de los respectivos padres y de dos testigos. Después de esta firma, el joven y la joven se convertían en marido y mujer, pero no comenzaban de inmediato a hacer vida en común, sino que dejaban transcurrir todavía un año, durante el cual pues no podían unirse maritalmente. Este intervalo servía pues a las dos familias para un mejor conocimiento mutuo y a los dos esposos pues para madurar. Se casaban de hecho pues muy jóvenes, el varón 12 o 13 años, la joven y 15, hablamos de la joven porque hablamos de la Virgen María, que podía haber tenido pues entre 13 y 14 años. Por total, desde los 12 años, la mujer ya podía contraer matrimonio. En cambio, el varón, pues esperaba un poco más adelante, porque a los 12 años el joven judío ya pasaba a ser adulto. Imagínense, una persona de 12 años que ya se le nombra hijo del mandamiento, ya tiene pues el espacio para realizar su vida matrimonial. Por eso se decía que entre los 12 y 13 a 14 años, a más tardar, tenía que construir su casa para luego contraer matrimonio. Pues esa es la vida de los judíos. Pasado un año de espera, se organizaba una fiesta. La esposa era conducida a la casa del marido y los dos pues comenzaban la vida en común. Pero durante este intervalo que tuvo, pues ahí tuvo lugar la anunciación a María y su embarazo pues por obra del Espíritu Santo, como lo relata el texto. Mateo resalta pues este hecho desde el principio de su relato para despejar toda la duda pues sobre el hecho de que Jesús fue concebido sin intervención de hombre. El espíritu en este relato no representa el elemento masculino, del cual ruach, espíritu en hebreo, pues es femenino, sino que indica una fuerza, un divino soplo creador, como lo dice el Salmo 104, verso 30,
envías tu aliento y lo recreas y renuevas la faz de la tierra. Quien piensa probablemente al Espíritu de Dios que se movía pues sobre la superficie de las aguas, como fue al principio del mundo. Eso está en Génesis pues 1:2. La concepción virginal, explícitamente citada por Lucas en 1:26 al 39, no tiene como finalidad por resaltar la superioridad moral de María, ni menos aún significa un menosprecio de su sexualidad. Está ahí para revelar una verdad fundamental a todo creyente. Jesús no es únicamente hombre. Él viene de lo alto. Es el mismo Señor que ha asumido la forma humana. Para hacer comprender esta realidad, ambos, Mateo y Lucas, apuntan a un acto creativo de Dios. Lo que sucedió a continuación pues no es fácil de establecerlo y suscita pues algunos interrogantes. Parece imposible que José, a pesar de su rectitud, piense en tomar decisiones drásticas respecto a María sin ni siquiera haberla consultado. ¿Cómo pudo sospechar que ella le había sido infiel? ¿En qué sentido era José justo, tal como lo dice el texto? ¿Acaso porque quería separarse de María? No existía en Israel ninguna ley que obligara al marido a divorciar a la esposa infiel. Por otra parte, no era ciertamente un gesto elegante en el que José estaba pues para realizar, aunque pensara hacerlo, en secreto. ¿Por qué María no ha dicho nada a José del anuncio que había recibido del arcángel? O si se lo comunicó, ¿por qué José no le creyó? Algunos responden pues a estas preguntas diciendo que probablemente María habría informado a José de que el niño que esperaba venía de Dios. No tenía pues ningún motivo para mantenerlo en secreto, un hecho que José tenía derecho pues a saberlo. La duda de José, por tanto, no sería sobre la fidelidad o infidelidad de su esposa, sino sobre su propio rol en este acontecimiento tan extraordinario. ¿Cómo podría dar nombre a un hijo que no era suyo? ¿No sería inmiscuirse indebidamente en un proyecto de Dios? No sabiendo cómo comportarse, habría decidido retirarse para esperar que Dios le hiciese pues conocer su voluntad. Mientras andaba meditando en estas cosas, el Señor le reveló su proyecto y la misión pues a la que le llamaba. Debía poner nombre a Jesús, pues así el Hijo de María entraría por derecho en su familia, convirtiéndose en descendiente de David según la carne, como había dicho Pablo pues ya en la segunda lectura de este domingo. Esta explicación pues es interesante y contiene elementos seguramente aceptables, como por ejemplo el hecho de que José sea llamado pues justo por haber decidido hacerse a un lado para no poner obstáculos al plan de Dios que él no acertaba pues a comprender. Tiene sin embargo pues la dificultad de ser una mera suposición a la que el texto evangélico ofrece solamente un frágil fundamento. Es mejor intentar buscar en el Evangelio respuestas a interrogantes que nosotros legítimamente nos ponemos, pero que a Mateo no le interesa para nada. El evangelista no está interesado en darnos una información o en satisfacer nuestra curiosidad. Lo único que le interesaba es hacernos saber que el Hijo de María era el heredero del trono de David, pues prometido por los profetas. La conclusión del relato pues es solemne,
Todo el relato evangélico parece que haya sido escrito para mostrar el cumplimiento de lo que había dicho el Señor por medio del profeta. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hemos visto ya cuál es el significado literal pues, de esta profecía, el anuncio del nacimiento del hijo de Acaz. Ezequías, pues, quien fue realmente un Emmanuel, es decir, una señal de que Dios protegía a su pueblo y a la dinastía de David, pero no respondió a las expectativas que se habían puesto en él. Ezequías no realizó las promesas de felicidad, de bienestar y de paz descritas por el profeta Isaías, ni fue pues consejero maravilloso, guerrero divino, jefe perpetuo, príncipe de la paz, como lo describe Isaías 9, 5 al 6. Mateo afirma que Jesús es quien ha cumplido estas profecías y que Él, el Hijo de la Virgen anunciado por los profetas. Él es realmente el Emmanuel, el Dios con nosotros. A Él le será dado un reino eterno y en Él se cumplirán todas las esperanzas de Israel. Estamos pues al comienzo del Evangelio de Mateo. El tema Emmanuel aparece también al final del libro, como lo había indicado, en cuyo último capítulo se dice que después de la resurrección, Jesús se manifestó a sus discípulos en el monte de Galilea, los envió al mundo entero a ser discípulos y discípulos a todas las naciones. Dijo, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. La referencia al Dios con nosotros pues abre y cierra la obra de Mateo, porque nos dice el evangelista, en Jesús Dios se ha situado y permanece para siempre junto al hombre. En esta conclusión del relato aparece de nuevo el tema de la Virgen. Hemos ya explicado pues, la concepción virginal de María. Recordemos ahora otras implicaciones bíblicas de la palabra virgen. Para nosotros, virgen significa admirable, digna de estima. En la Biblia, sin embargo, tiene un significado diferente. La virginidad de una mujer era apreciada antes del matrimonio, pero aquella que permanecía virgen toda su vida mostraba solo la incapacidad de atraer sobre sí la mirada del hombre. Digna de alabanza en Israel era la mujer casada que tenía hijos. La Virgen era considerada como un árbol sin fruto, digna de lástima. Eso lo ve usted en Isaías 56, 3 al 6. Este término aparece pues con frecuencia en la Biblia en sentido figurativo, para indicar una condición pues despreciable. La expresión Virgen Sión no quiere decir Jerusalén pura, inmaculada, sin mancha, sino pobre, despreciada, sin vida. La tierra de Israel asolada por los asirios es comparada por Amós a una virgen que no ha podido realizar su sueño de ser madre. Cayó, dice, para no levantarse la Virgen de Israel. Está arrojada en el suelo y nadie la levanta. Está en Amós 5:2. Babilonia, la sanguinaria, es maldecida por el profeta. Baja, siéntate en el polvo, Virgen Babilonia. Isaías 47:1. ¿Y María? Ella habla de sí misma como si fuera la Virgen Sión, despreciada y sin valor, y reconoce que todo cuanto ha sucedido en ella es obra del poderoso, como ella afirma, quien ha hecho grandes cosas en mí. María Virgen es la prueba de la grandeza y de la fuerza del amor de Dios, pues solo Él es capaz de hacer germinar la vida en un útero estéril.
Cuando celebramos la virginidad de María, nos alegramos porque comprobamos en ella lo que el Señor hace hacer con las vírgenes, es decir, con los que no tienen valor, con quienes solo pueden ofrecer la propia indigencia y simplicidad. El Señor ha hecho en María pues una obra maestra. Un artista como Dios solamente sabe hacer obras maestras, independientemente de la poquedad y pobreza del material a su disposición. Todo hombre y toda mujer están destinados a hacer obras de Dios. En este tiempo pues del Adviento, María Virgen nos invita a contemplar lo que el Señor ha realizado en ella y a creer en la victoria de la vida ahí donde solamente se ven señales de muerte. El término virgen, pues en la Biblia asume también otro significado metafórico, indica a la persona que ama, pues con un corazón no dividido. La infidelidad de Israel es comparada pues con la prostitución. Su contaminación con los ídolos es considerada un adulterio, una división del corazón entre el Señor, el único esposo, y los ídolos de las naciones, pues así le llaman sus amantes. La virginidad pues es el símbolo del amor total hacia Dios. En este sentido es el que Pablo da al término cuando escribe en la carta a los Corintios: tengo celos de ustedes, celos de Dios, porque los he prometido a un solo marido, Cristo, para presentarlos a Él como virgen intacta, dice Pablo en 2 Corintios 11:2. María así ciertamente ha llevado a la perfección pues el ideal de la virginidad. Es para todo cristiano el modelo por excelencia del amor total e indiviso a Dios. Ahí terminamos entonces con esta reflexión, esperando pues que sea útil para su reflexión personal.